Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Caeli. Este es un podcast de astrología donde hablamos de esta gran disciplina a través de los tránsitos, el contexto, la historia y las distintas técnicas que la componen. Y en esta ocasión estoy acompañado de José Manuel Redondo, también conocido como Capulus. Bienvenido, José, muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal, Max? Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar de un tema, como ya decía, muy relevante porque vamos a hablar acerca de distintos componentes que hacen que la astrología no tan solo sea un elemento técnico o una forma de simplemente calcular cosas, sino que también podemos llegar a una esfera que quizás va un poco más allá, que tiene que ver con la espiritualidad. En eso estamos hablando de filosofía, de espiritualidad y también de magia. Y esos son nuestros temas, nuestra conversación, lo que nos convoca hoy día. Y bueno, José Manuel tiene una gran experiencia en todo esto porque es astrólogo hace muchísimos años, son 3 décadas siendo astrólogo, también es filósofo, es doctor en filosofía antigua y además trabaja a través de la astrología y también el uso práctico en cuanto a la magia. Entonces, ¿quién mejor para hablar de estos temas que tú, José? Y me gustaría, como primera pregunta, como en realidad darte la oportunidad para que te puedas presentar, quizás para quien no te conoce, y plantearte la pregunta de cómo llegaste a la astrología y cómo la astrología se convirtió no tan solo en un tema quizás, como decía antes, técnico, sino que también abarca o ha abarcado en ti otras esferas. Sí, gracias. Pues llegué a la astrología poco después de haber llegado a la filosofía. Comencé a Ujú, estudiar filosofía y de inmediato me interesó principalmente la filosofía griega, la ujú, filosofía antigua en general, pero particularmente la filosofía griega. Poco después, por medio de amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, nos invitan a ir con un astrólogo a unas clases. Se había formado un grupo de compañeros, de compañeras. ujú, Entonces, bueno, para mí fue como astrólogos, estaba leyendo el filósofo Heráclito que habla sobre logos, sobre este principio metafísico de todas las cosas, etcétera. Entonces me llamó la atención, fui a las clases y cuando empecé a conocer la astrología, bueno, pues se me iluminó el panorama de una manera muy importante, junto con lo que comenzaba a encontrar en la filosofía, y decidí que era algo que yo quería estudiar y practicar y dedicarme a esto. Y ujú, eso fue hace pues ya 40 años. ujú. Y cuando encontraste la astrología, bueno, es muy interesante porque encontraste primero la filosofía del estudio y en base a eso te enlazaste con con la astrología. ¿Te ha llevado? Bueno, de hecho, mira, Ujú, mi madre se interesaba en la astrología cuando yo era niño. Eh, Aunque pues me daba curiosidad, no fue por ahí que hice una conexión del tema de la astrología, sino que ujú, curiosamente vino por, por el lado de la academia, en cierto modo, ¿no? ujú, ujú. Y hasta el día de hoy combino mi trabajo académico, porque soy académico, doy clases de filosofía antigua, y lo combino con un trabajo astrológico consultivo, aunque en la parte académica eh, pues mi investigación se centra, entre otros temas, en la astrología, la Ujú, relación entre filosofía y astrología, ujú, porque la filosofía y la astrología eh, surgen juntas. Astrología es un término filosófico griego. ujú. Y bueno, de ahí se pueden desprender muchas preguntas que se me están es como viniendo a la mente, pero lo primero es que tú mismo trabajando en la astrología, además de trabajar en la academia, ¿cómo ves esta relación actual? ¿Sientes que está mejorando tal vez la relación de la astrología con la academia o quizás no es tan fácil? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la relación no es sencilla y Ujú, comúnmente es extensa. Muchos académicos automáticamente tildan a la astrología de pseudociencia y ujú, con eso ya dan por zanjado el asunto. En una actitud que recuerda a la de la Santa Inquisición ujú, más que a la de una mentalidad científica
que pueda tener la suficiente apertura inicial para investigar sobre el tema, ¿no? Muchos colegas, pues directamente y de inmediato lo rechazan, aunque no saben propiamente acerca del tema, ¿no? Um, ha habido una relación, decía yo, entre la filosofía y la astrología desde sus inicios Ujú. hasta el Renacimiento prácticamente, ¿no? Han conformado un conjunto, porque también hasta entonces um, la astrología ha sido inseparable de la astronomía. Ujú. Y claro, en esa seguidilla o en el tiempo, todas estas prácticas, la astrología, la astronomía, la filosofía, tal vez podríamos agregar ahí la religión o la espiritualidad, no eran algo necesariamente divisible, a menos que consideráramos la incorporación en el mundo del cristianismo, donde quizás empezó a separar para que no hubiese una forma de unir todas estas cosas que podríamos ver como partes quizás de un todo o de un mismo tema desde distintos prismas tal vez. Eh, en esto, pensando en que tú eres filósofo y además eres astrólogo, ¿es importante considerar la base filosófica de la astrología? Y cómo podríamos decir qué es o qué implicancia tiene esto, que hay una base filosófica en la astrología? Bueno, te mencionaba, astrología, el término como Mm, tal, la noción de astrología es una noción metafísica, es una noción filosófica, que está en Platón, en Aristóteles. Son nociones que utilizan los mismos presocráticos para referir a un orden de la totalidad de las cosas expresado por medio de los ciclos astrales, mediado, eh, eh, habilitado por los ciclos de los astros. Los platónicos junto con los herméticos fueron los filósofos que más se interesaron en la astrología. mm, Y hay una crítica que viene de estas escuelas dirigidas a los astrólogos profesionales, en la medida en que, según estos filósofos, los astrólogos profesionales comprenden pobremente lo que hacen al reducirlo a una práctica técnica, mm. cuando astrología en primer lugar refiere a la dinámica metafísica de la realidad misma. Eh, todo lo que consideramos el mundo es producto de esta dinámica, es una dinámica metafísica, la dinámica del alma del mundo que media entre la realidad esencial o paradigmática, lo que Platón llama las ideas, las formas, Ujú. y el mundo sensible, el mundo corporal natural. Um, entonces, bueno, tiene una dimensión filosófica la astrología, una dimensión técnica en la práctica de la horoscopía, de la interpretación de cartas, y luego hay una dimensión operativa de la astrología, que es la parte ritual, que Ujú, tiene una aplicación tanto mística, diríamos, como remedial. ujú. Entonces se trata de un paradigma de astrología más complejo, más amplio, que nada más pensar en esta como el ejercicio de interpretación de cartas, ¿no? Ujú. Y Um, creo que quizás es como es nuestro primer pensamiento al referirnos a un astrólogo o alguien que estudia astrología, que es una persona que sabe calcular cartas y que sabe cómo interpretarlas, pero posiblemente hay una falencia o un quizás poco observar, no sé si una falencia, como no quizás no abrir mucho el panorama respecto de tanto la filosofía que debe acompañar tal vez muy de la mano a la astrología para entender, por ejemplo, los asuntos del destino o los asuntos de cómo las cosas se mueven, los planteamientos que tenían los antiguos filósofos respecto de, bueno, por ejemplo, los estoicos y cómo veían que las situaciones y la determinación de las cosas estaba ahí presente y cómo hay muchos astrólogos de la época helenística o antigua que seguían esa misma corriente. Y luego el otro lado, que es la práctica ritual, que en ocasiones también parece algo como muy
inconexo con la astrología. Como que la astrología llega hasta ahí. Y recuerdo muy bien cuando conocí la astrología, que a partir de la persona con quien conocí la astrología me dijo, tú tienes que buscar como una práctica espiritual tuya, porque la astrología no te lleva a la espiritualidad. Entonces me quedó muy, muy marcada esa frase en ese momento. Es como que la astrología no tiene la capacidad de dar espiritualidad. Solamente en ese caso era como una descripción psicológica de una persona. Y en el camino ha sido quizás todo lo contrario. Eh, Ver que la astrología tiene un enlace con la espiritualidad. Y quizás ese es el camino, o esa es lo que me gustaría preguntarte. ¿Cómo de alguna manera empezamos a reconocer ese camino? ¿Qué es? Originalmente, la astrología tiene tanto este aspecto filosófico como una dimensión ritual, operativa del simbolismo astrológico. La magia, la alquimia son aplicaciones prácticas del simbolismo astrológico. Um, pero el problema viene en la relación con las religiones monoteístas. Ujú. Ahí es donde toda la dimensión ritual, tanto mística, piadosa, como práctica, pragmática, eh, queda cancelada, vista como demónica, como tráfico con demonios, como algo que no debes de hacer. Y la cancelación es tan efectiva que hasta el día de hoy, pues en la astrología moderna hay un desconocimiento de toda esa parte ritual, espiritual, religiosa, mística, mágica de la astrología y que es tan importante una como la otra. Si uno voltea hacia las tradiciones mesopotámicas, ahí uno puede constatar ese paradigma que es más amplio, que es más complejo, en donde frente a los pronósticos, frente a un diagnóstico basado en los pronósticos Ujú. astrales, eh, hay toda una tradición de remedios y de prácticas rituales. Ahora, eso entonces quiere decir que al menos parte del destino es negociable. Ujú. Hay ciertas Ujú. tendencias que uno puede, por medio de la práctica ritual, y la magia astrológica tiene una dimensión médica. O sea, en la antigüedad, medicina y magia no se hallan netamente separadas como al día de hoy, ¿no? Ujú. Eh, y entonces, para, para ciertos diagnósticos, repito, pues entonces hay diferentes remedios que se pueden aplicar. Ujú. Um, y todo esto es parte de la tradición eh, griega hasta el final de la antigüedad, pero luego en el medievo y la incorporación de la astrología en las religiones monoteístas, pues esa dimensión ritual es la más objetable para los teólogos conservadores de estas tradiciones, ¿no? Ujú. Y es que a final de cuentas, vamos a ponerlo así, en mi opinión, el problema de la astrología no es un problema científico, aunque en ese paradigma filosófico ciencia y mística son complementarios, no excluyentes, pero no es un problema científico, sino en última instancia es un problema teológico. O sea, ¿qué es el destino? Porque Ujú. pues la astrología es es importante que uno tenga una concepción acerca del destino si uno quiere practicar astrología. Y no solo el destino, ¿qué son los planetas? Yo creo que eso sigue sin estar claro al día de hoy, ¿no? Pues en última instancia estamos hablando de dioses. Ujú. Y la filosofía de la astrología aporta una teología con una base astronómica, una teología científica rigurosa y al mismo tiempo sensible para pues acercarnos a estas preguntas, ¿no? Ujú. Pero no solo en un sentido discursivo formal, eh, racional, pues, discursivo, sino también en otro sentido directo, eh, porque estamos hablando de un paradigma de conocimiento también más amplio, en donde las capacidades cognitivas del ser humano no se reducen al razonamiento formal como en la modernidad occidental, sino hay esa noesis, esa capacidad de conocimiento directo de lo real, de lo divino, de lo cósmico para los seres humanos. Ujú. Pero pues esto es
para, para el negocio de las religiones, pues esto no es Claro. conveniente, Ujú. para Eh, decirlo rápido. claro. Y bueno, parece muy, muy interesante, pero también de alguna manera duro para la astrología de Occidente tener que lidiar con religiones y una teología orientada quizás, no sé si solamente el cristianismo, no estoy seguro necesariamente que el Islam en todas sus formas sea así, pensando en las grandes religiones monoteístas donde estaba la astrología occidental desarrollándose en Europa, en el norte de África y también ahí en el Levante, ahí en Medio Oriente. Ujú. Entonces, es como, ok, la astrología no tuvo por mucho más que quedarse con somos un sistema de cálculos para predecir, que finalmente es cuando uno habla de astrología y alguien conoce un poco y uno dice, sí, practico un poco más de astrología tradicional o astrología antigua, es como que uno sabe predecir y es lo único que uno podría, o la única faceta que tuviese uno como astrólogo. Llámese astrólogo moderno, contemporáneo, quizás da lo mismo, pero usando este tipo de astrología. Para un astrólogo de aquella época, ¿qué implicaba ser astrólogo en la antigüedad? Es solamente el cálculo o qué más debía tener, qué componentes o qué cosas debía saber manejar un astrólogo como tal? Bueno, hay muchas maneras de ser astrólogo en la antigüedad como el día de hoy, ¿no? No hay una sola forma Ujú, o una sola astrología, pues, ¿no? Am, frente a, o sea, para estas escuelas filosóficas, ujú, la adivinación es una herramienta ética o espiritual para los seres humanos. Entonces, bueno, la astrología es una forma de adivinación. Pero la adivinación no quiere decir echar la fortuna, sino un ejercicio de autoconocimiento. Es un lenguaje filosófico, tiene un valor ético. ujú, Alguien como Ptolomeo, que se considera a sí mismo filósofo, se aleja un tanto del lenguaje ritual, ujú, hermético, de la astrología y emplea un lenguaje más naturalista. ujú, Y no la caracteriza como adivinación, pero sí como una ciencia para realizar pronósticos, ujú, es decir, para realizar predicciones. Um, y la concepción del destino que nos ofrece es una en donde hay aspectos de este que son negociables, que son tendencias que es posible contrarrestar, no en todos los casos, no siempre, ni por completo, pero sí es algo posible, como ocurre con la medicina, es una analogía que él establece, ¿no? ujú, Um, ujú. pero bueno, no sé si ya me alejé un poco. No, sí, está bien. Estaba pensando en eso mismo, o sea, en esta idea de qué es lo que quizás debería tener o el conocimiento que también debería abarcar tal vez el astrólogo, las prácticas que debería tener también. Pensando también en que los astrólogos antiguos, cuando uno va a leerlos, principalmente pienso en Firmicus Maternus y también Betius Sí, Valens. Sí, ahí va a dirigirme, sí, por sí. favor. Ajá. Ellos dos son sumamente categóricos en, de alguna forma, clasificar, o decir en realidad, más que clasificar, decir qué debe ser un astrólogo, cuál debe ser su vida, o sea, de qué manera se tiene que conducir. No son muy, no dan mucho espacio a que sea cualquier persona. En muchas maneras, o sea, en su forma ética de conducirse en la vida, quizás su moral, el conocimiento que debe tener, quizás la apertura o lo cerrado que debe ser, dependiendo del contexto. ¿Qué impresiones tienes al respecto? Sí, fílmico materno es muy claro respecto a la vida ética que tiene que llevar la astróloga, el astrólogo Ujú, y la importancia de la iniciación. ujú, Um, una aconseja una actitud piadosa para con la práctica astrológica a los estudiantes de la disciplina, pues similar a la que tienen los iniciados en los misterios. Y bueno, la astrología forma parte de algunas tradiciones mistéricas,
como es el caso del hermetismo, esa tradición de gnosticismo greco-egipcio, em, íntimamente relacionada con el platonismo. Ujú. Entonces, bueno, sí se requiere el desarrollo de la virtud, ¿no? Lo que es la labor ética en el sentido clásico del término, el desarrollo de un conocimiento, pero además desde una perspectiva piadosa. En el hermetismo, porque bueno, uno de los profetas de la astrología es Hermes Trismegisto, ¿no? Ujú. Es el mito del origen greco-egipcio de la astrología es el que termina predominando en el Imperio Romano. Entonces, en el hermetismo se trata de un arte sagrado revelado por los dioses y que requiere una iniciación y una conducta, Ujú. una forma de vida filosófica en el sentido clásico del término, en donde la filosofía es forma de vida y práctica espiritual. Y esto requiere un autoconocimiento, un cuidado de sí. Todo esto son nociones platónicas básicas, ¿no? Ujú. Pero es un estudio, es un programa de estudio en donde las ciencias y las artes sirven una finalidad espiritual, ¿no? Hay una crítica en el hermetismo a lo que hoy llamaríamos la ciencia por la ciencia. Ujú. ¿Y cómo sería eso si pudieses como No relatarlo un poco es más? el estudio de la cosmología, Ujú. de la astronomía en particular, tiene una finalidad en última instancia espiritual, ética. El cosmos es un ente autorregulado y en ese sentido lo estudio para yo tener un paradigma al cual asimilarme buscando un equilibrio, una autorregulación, Ujú. eh, un vivir en armonía con ese ser ordenado mayor del cual formo parte integral. Ujú. Eh, los estoicos desarrollan la noción del cosmopolitismo. Y entonces ser cosmopolita, como le digo a mis alumnos, no es poder viajar para sacarme fotos y ponerlas en Facebook, sino reconocerme como parte de una comunidad mayor que es la comunidad de todos los seres, el cosmos precisamente Ujú. del cual forma parte el ser humano. Ujú. Eh, y todo esto me hace pensar en la idea de, bueno, un astrólogo necesita tener estas nociones en esa época. ¿Cómo trasladamos esto a nuestra experiencia presente, donde quizás conocemos la astrología de distintas formas, distintas maneras, y el concepto de iniciación tal vez no es tan común? Es más común pensar en tomar un curso, una formación, uno aprendió las técnicas y ya es astrólogo y empieza a leer cartas. Y el concepto de iniciación como que no abunda por su ausencia finalmente. ¿Qué es lo que piensas que pasa ahí? ¿Cuál es la implicancia de eso al final cuando las personas nos enfrentamos a la astrología como profesionales, podemos decir? El estudioso de las religiones Mircea Eliade, de origen rumano, que es un autor clásico, señalaba en sus obras la tragedia de Occidente que supone la pérdida de las prácticas rituales tradicionales, ¿no? De las Mm. culturas antiguas, en donde la iniciación tiene la función de darle contención a los individuos y a las sociedades en su relación con lo sagrado, eh, expresada en diferentes momentos importantes de la vida de los seres humanos. El nacimiento, las muertes, la pubertad, en fin. Es un mecanismo que ayuda al mantenimiento del orden social en un sentido sutil, ¿no? Y en la relación que ésta y los individuos tienen con esos ámbitos de la existencia que pues se escapan a nuestra comprensión racional. Mm. Um,
pero no por eso no son importantes o no hay que prestarles atención, al contrario, es algo que se halla al fondo de la misma razón. Eh, Perdón, me distraje porque tocaron el timbre, no espero a nadie, a ver si van a volver a tocar o no. Eh, y se concibe que esto es un ámbito que va más allá de lo racional, no siendo irracional, sino en todo caso lo llamaríamos metarracional, eh, como un ámbito oscuro porque va más allá de nuestra comprensión, no obstante, fuente de significado para los seres humanos y necesario que es que nosotros podamos establecer una sana relación con ese ámbito. Cuando nos planteamos en este tema de iniciarnos en el camino de la astrología o la iniciación, ¿habría algún equivalente en el presente? ¿Qué pasa o cuál es tu opinión realmente o tu perspectiva al respecto, por ejemplo, con todos los que nos hemos educado en alguna ocasión o se educan a través de la astrología de una manera autodidacta, que es como quizás lo contrario a una iniciación o tal vez no es tan contrario? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, mira, yo tuve la fortuna de que uno de mis maestros de astrología era practicante de estas tradiciones rituales y pude acercarme a la práctica de la magia astrológica Ujú. desde temprano en mis estudios de astrología, conocer esta dimensión ritual. Me refiero a Robert Soler. Ujú. em, con quien tuve pues el gusto, el honor de desarrollar una amistad, además de ser su estudiante. Y esto pues empataba bien con mis intereses en la filosofía antigua, la cual, a diferencia de la filosofía moderna, pues la discursividad racional, los argumentos, importantes como son, tienen un papel secundario frente al lado práctico de la filosofía, que es la ética, y que tiene que ver, usando una fórmula conocida de un helenista francés, Pirador, con la filosofía como forma de vida y práctica espiritual. Es inseparable lo teórico de la práctica Ujú. en la filosofía antigua, y la finalidad de la filosofía antigua es la felicidad de los seres humanos, afirma Aristóteles, la felicidad entendida como autorrealización. Entonces, la filosofía es la vocación de ser humano, no refiere a una práctica profesional de un gremio particular, Ujú. eh, sino algo mucho más profundo y que sigue teniendo una relevancia eh, al día de hoy. Entonces, bueno, en Occidente, volviendo a tu pregunta, a pesar de los desarrollos tecnológicos y esta visión científica, que luego es muy dogmática, casi religiosa, Ujú. eh, en donde se habla de un racionalismo, en ocasiones un racionalismo a ultranza, a pesar de ello perviven diferentes tradiciones espirituales, ¿no? Em, Tanto, diríamos, netamente occidentales, como la llamada cábala hermética, o formas de hermetismo que desde el Renacimiento se integran también con corrientes de cábala, pues, como pues otras tradiciones no occidentales, orientales, pero también hay tradiciones pues que se han extendido por todo el continente americano y que tienen un origen afrocaribeño, por ejemplo, Ujú. y en donde pues hay iniciación, hay la posibilidad de conectar con tradiciones mistéricas similares en muchos aspectos a estas tradiciones antiguas, ¿no? Lamentablemente, en el caso de las tradiciones afrocaribeñas, luego pues predomina una visión hollywoodense, Ujú. eh, comercial, satanizada,
de estas prácticas, pero son tradiciones espirituales propiamente. Y similares, yo resaltaría Ujú, en muchos aspectos a lo que ocurre a las tradiciones mistéricas en tiempos del helenismo. ujú. ¿Te referirías como quizás al orfismo o al hermetismo como tal? ¿No? Las tradiciones caldeas, el hermetismo, el llamado mitraísmo, Ujú, y quizás sobre todo el material que encontramos en los llamados papiros griegos mágicos. ujú, Y en el material hay una colección de 12 volúmenes que es el catálogo de códices de textos griegos astrológicos, en donde hay textos técnicos, pero también textos rituales de astrología. Entonces es un gran legado. Ahí está toda la parte ritual de la astrología griega. ujú. Entonces sería, si pensamos en cómo a grandes rasgos sería un astrólogo o la gente que se acerca a la astrología en la antigüedad, no es tan solo como para saber cómo le va a ir en la vida o cómo le va a ir en determinado asunto, que podría ser como quizás lo técnico que uno podría entender de la astrología, o más que técnico, como lo relacionado con lo material, como cómo me va en la vida sin tener yo mucho que hacer respecto de eso, es solamente como informarme, tanto como astrólogo como persona adherente a la astrología que va a un astrólogo. Eh, pero hay algo que estamos conversando acá, que es finalmente nuestra intención de la conversación, es cómo todo esto también se relaciona con este espacio espiritual que estamos hablando, como en este espacio de la iniciación y la búsqueda de un camino que te dirige hacia una concepción de la vida no tan solo material o calculable, sino que eso va como de alguna forma conectado con algo más. Eh, entonces, ¿cómo, quizás la pregunta acá es como para que tú nos puedas comentar, cómo la astrología puede ser considerada una práctica espiritual? Y no tan solo como una práctica técnica o predictiva, como si solo pudiésemos predecir con la astrología. Predecir el destino o predecir el carácter. Cualquier astrología va a querer hacer lo mismo, predecir. Pero hay algo más. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, en la antigüedad había astrólogos que practicaban profesionalmente de manera muy similar a la mayoría de los astrólogos al día de hoy. Esto es, eh, dedicados a una práctica de análisis horoscópico, ¿no? Ujú, De interpretación de cartas natales o tal vez horaria, tal vez seleccional, pero interpretación de cartas astrales. Um, y luego había también astrólogos quienes en su repertorio de prácticas ujú, para ciertos diagnósticos también disponían de pues distintos tipos de remedios, ujú, algunos más cercanos a la medicina, algunos más cercanos a la magia, comúnmente una especie de combinación de ambos. Um, y estos mismos, o en ocasiones grupos nada más interesados en el aspecto místico, pues reconocían una aplicación de la astrología principal en términos de una orientación espiritual, en donde se utilizan elecciones astrológicas, la astrología lectiva, pero también la aplicación de las correspondencias, porque toda la llamada magia astrológica se basa en la ujú, aplicación de las correspondencias. Y esto es un elemento del lenguaje astrológico que lamentablemente mucho de la astrología moderna pierde de vista. Es una manera fundamental para entender el simbolismo astrológico, conocer las correspondencias, porque Marte también es el hierro y la pimienta ujú, y el chile, y la luna también es el pepino y la sandía, y Venus es la rosa y el cobre, y es ujú. una manera de pensar por medio de los sentidos, de relacionarse por medio de los sentidos con el simbolismo astrológico, no solo de una forma intelectual.
sino reconocer que los planetas están aquí, abajo, afuera, eh, tanto como adentro, tanto como allá arriba. Ujú, Entonces, hay, hay prácticas que de manera más o menos autodidacta se pueden ir llevando a cabo, pero creo que sí sería importante resaltar que la práctica de esta dimensión ritual de la astrología pues supone un compromiso y una experiencia y un desarrollo que es gradual, que ujú, es algo que no, por mucho que me lo puedan prometer la mercadotecnia de las redes, no ujú, lo voy a aprender en un cursito de un fin de semana y voy a ir y aplicarlo, porque es algo que va más allá de su aspecto técnico, ¿no? Es una discusión común en la mística platónica y hermética, ¿no? Se requiere un dominio técnico, pero es algo que va mucho más allá. ujú. Eh, Depende de establecer una relación efectiva, viva, abierta con los daimones Ujú. um, Y en, sí, en la perspectiva tradicional. entonces la astrología funcionaría en ese caso como un conductor, podríamos decir, sería una buena idea o una buena forma de entenderla como el conductor hacia entender como la forma de espiritualidad que podría llevar una persona o qué temas espirituales, mágicos podrían convenirle desarrollar quizás durante la vida. Te pregunto porque en general una de las cosas que comúnmente he escuchado en contra de las formas antiguas de hacer astrología es que hacen que la gente esté ansiosa y preocupada de lo que va a pasar, como de la predicción directamente, como si no tuviese como un carácter tal vez transformativo o espiritual, como que estamos conversando. Entonces, finalmente, no sé si necesariamente ese argumento es válido cuando pensamos en la astrología eh, ligada a un tema espiritual, porque lo espiritual también podría ser transformativo. O quisiera preguntarte eso, si tiene ese carácter la astrología o este Mira, conducto. yo pienso que toda la astrología es predictiva. Ujú, Eh, no hay manera de darle la vuelta, ni en su forma más psicológica, mm, eh, ni en su presentación más deslactosada. ujú, Me parece que se le puede dar la vuelta a que hay un elemento predictivo. La cuestión es que predicción no quiere decir un fatalismo determinista, rígido, ujú, inamovible, frente al cual no puedo hacer nada. Um, Predicción supone una capacidad para prevenir. ujú, No todo es prevenible y sobre todo el destino no está para cumplir mis expectativas, ujú, ni mis caprichos, ni mis antojos. Um, pero sí hay cosas que dependen de mí que puedo yo hacer que pueden incidir en la expresión de un cierto patrón astral, de manera que ésta sea constructiva o que no sea en prejuicio de mi salud, que no ujú, sea destructiva, etcétera. Entonces, bueno, la astrología tradicional tiene todo un repertorio de distintas técnicas que tienen aplicaciones que van desde lo más pragmático y mundano, pasando por cuestiones de carácter psicológico y terapéutico, ujú, porque la astrología psicológica no es nueva. ujú, La, eh, hay una concepción claramente psicológica de la astrología en la filosofía de la astrología tradicional. Um, y más allá de lo psicológico y lo terapéutico, lo espiritual, porque no son lo mismo además, ¿no? Luego esto se confunde en la astrología moderna, no está clara la distinción entre espiritualidad e interpretación psicológica de la astrología. Mm, Se concibe, entiendo yo, que la aplicación mundana, pragmática, es legítima dentro de ciertos límites. O sea, la astrología
en este sentido amplio, es un regalo de los dioses para que los seres humanos nos podamos ayudar y vivir mejor en todos los sentidos. Eh, no está para enriquecerme o Ujú. en la práctica mágica tener millones de novios o novias, en fin, no está para cumplir mis necesidades narcisistas, pero dentro de ciertos límites es legítimo en relación a nuestros problemas cotidianos, comunes y corrientes, ayudarnos, ¿no? Valernos de este auxilio. Su finalidad primaria, porque estas son aplicaciones secundarias, su finalidad primaria es de carácter espiritual, diríamos, ¿no? O místico. Um, pero creo que lo interesante es que es un paradigma muy amplio y muy flexible que puede aplicarse a todo este rango de necesidades de los seres humanos, Ujú. Entonces sí. desde las más inmediatas a las Ujú. más hondas. Ujú. Entonces, no podemos, o sea, finalmente es que la astrología no es algo que debemos desligar de la espiritualidad, está en conjunto ahí. Eh, entonces, am, ¿cómo de alguna manera cambia la perspectiva del uso de la astrología cuando sí consideramos esto? ¿Qué impresión tienes? ¿Cómo cambia? Perdón, otra ¿Cómo, vez, por favor. cómo cambia, por ejemplo, una lectura o cuando miramos una carta natal o cuando hacemos predicción en general, si entendemos esta condición de la astrología y hacia qué nos lleva, eh, cómo el cambio de esta perspectiva nos puede modificar tal vez la forma en que lo hacemos, la forma en que leemos una carta. Sí, claro. Hablándote de mi práctica consultiva, los consejos que es posible hacer en una consulta a partir de la lectura de la carta natal, pues pueden tener una dimensión práctica muy concreta. Es decir, para diferentes patrones, pues se puede sugerir la aplicación de distintos remedios como baños con tales o cuales hierbas, el empleo de ciertas piedras, de Ujú. ciertos resguardos o amuletos o de ciertas prácticas rituales. Por ejemplo, cuando hay una casa 8 muy activa, y pues relacionada con los maléficos o conflictiva pues en su expresión en una carta, Ujú. esto puede indicar problemas en la relación con los muertos, con los ancestros, porque la casa 8 tradicionalmente es la casa de la muerte, Ujú. así como los muertos en general, y particularmente los ancestros. La relación con los ancestros en las prácticas rituales antiguas, pues es fundamental. Es tan importante para la salud de los individuos y de las comunidades una sana relación con los ancestros, una buena relación con ellos, así como con los dioses. Es uno de los rostros del daimon para los griegos, ¿no? Ujú. Tienen una función mediadora importante, al igual que otros seres espirituales. Entonces, eh, pues en ocasiones estas situaciones de casa 8 se relacionan con pérdidas que ha habido, pérdidas que ha sido difícil de asimilar, en donde se han quedado muchas cosas pendientes, Ujú. en donde ha habido mucha dificultad o apegos, y entonces hay prácticas rituales que se pueden realizar tras un diagnóstico en donde la casa 8 está prominente de una manera negativa para buscar despejar, ordenar, equilibrar este tipo de situaciones. La casa 12 puede remitir a daimones perturbadores, dinámicas destructivas, regresivas, en relación con las cuales se pueden pues establecer distintos remedios que sean una ayuda. Ujú. La práctica ritual no elimina, no sustituye aquello que es nuestra responsabilidad asumir.
Ujú. Eh, pero sí puede ser una herramienta, un apoyo, una ayuda para asumir aquello que tenemos que asumir en relación a nuestro destino y enfrentarlo y vivirlo lo mejor posible. Claro, que alguien podría tal vez pensar que voy a hacer este rito mágico como para no tener que finalmente asumir lo que tengo que asumir en relación a una vivencia, a un área de la vida y poder zafar de alguna manera. O por otro, Exacto. claro, o por otro lado quizás conseguir algo, pero con motivaciones que también son más, no sé si oscuras, pero quizás no las deseables tal vez. Y a través de quizás estos ritos y todo, abrir caminos que quizás no necesariamente son los más convenientes de alguna manera. Eh, Exacto. tú antes mencionabas, has mencionado un par de veces este tema que es muy importante cuando nos acercamos de esta manera a hablar de astrología, que es el daemon, que es un personaje, o quizás mucho más que un personaje, pero es algo principal dentro de la carta, algo a buscar que de alguna forma nos puede relacionar con temas espirituales personales, o sea, de cada individuo, y que de alguna forma es, bueno, como ya decía, central, que es importante saber del daemon en la carta. Bueno, hay muchos daimones Ujú, en la carta astral. Y el daimon tiene muchas facetas. En última instancia, hay uno que es el principal, que es el daimon particular, aquel que acompaña al alma durante su encarnación ujú, como administrador de su destino y guía, al menos en la medida en que el alma lo permita. Um, el daimon tiene la función de guiarnos al cumplimiento de nuestro destino, a nuestra autorrealización, a que podamos ser felices. Lo que pasa es que luego nosotros como almas particulares somos muy necios y pues Nos tenemos damos otros planes. vueltas. Ujú, Eh, y el daimon ahí está viendo la manera de reencauzarnos, ujú. eh, de guiarnos de vuelta a nuestra estrella o a esa divinidad de la cual surge el alma particular y a la cual está buscando reintegrarse. Ujú. Um, eh, entonces, bueno, hay, hay técnicas que se pueden aplicar a la carta en su totalidad para determinar cuál es el planeta que rige toda la carta, el cual equivale al daimon Ujú. en algunos planteamientos astrológicos platónicos. Um, Hay un texto en particular, antes de hablar quizás de esos mismos cálculos, que me parece muy interesante cuando nos planteamos la idea de este daimon que acompaña o que guía o que lleva la vida o por donde uno aparece, que es el mito de Er, de este ser que está ahí como en un mundo que está como entre medio, como esperando entrar en esta encarnación y ve todo lo que está sucediendo y cómo el destino está siendo entregado a distintos seres y se arrojan los lotes y toda esta situación y este personaje toma un lote y él ve como otros toman un lote y el daimon asignado a esa persona baja a esta encarnación o a esta vida con ese daimon que está junto a la persona. Eso me parece muy interesante la perspectiva quizás que tenían los astrólogos helenísticos sobre todo, pensando en esta idea del daimon, quien acompaña y que quizás desde antes está ahí como en juego, en la situación. sí, en el décimo libro de la República, Platón presenta, al final del texto, presenta esta narración, Ujú, que es uno de los principales pasajes en la obra platónica en donde se habla del daimon particular, donde surge esta noción. Eh, y en la mística platónica posterior,
este daimon se va a identificar con ciertas técnicas astrológicas que permiten determinar cuál es el regente, el planeta que rige toda la carta, porque entonces ese planeta va a ser la divinidad particular para esa alma. La filosofía platónica se concibe a sí misma, y esto es parte del pitagorismo presente en Platón, como, como un método para habilitar esa pedagogía daimónica. Ese es el pedagogo natural del alma. Eh, el filósofo platónico paradigmático es Sócrates, quien pues está constantemente en comunicación con su daimon. Asume la filosofía como cumplir el mandato de su daimon, como cumplir con su destino. Y los platónicos posteriores identificaban a Apolo, por cierto, como el daimon de Sócrates, que es el dios de la adivinación precisamente. Finalmente sería como la idea del sol actual. Y respecto de este cálculo, han habido, uno podría considerar distintos astrólogos, por ejemplo, Fílmico Materno dice que el planeta que está más arriba, o en alguna ocasión va a referirse a eso, está más arriba en la carta, quizás es considerado como el más fuerte, o quizás el diamond de la carta, pero van a haber otros como Porfirio o Retorio que mencionan otros asuntos. Doroteo también habla de el predominante y es este otro, tiene distintos cálculos y en el tiempo uno puede observar que cada uno de los astrólogos va concibiendo distintas formas de llegar a este planeta. ¿Qué impresión te da el hecho de que a través de un cálculo podamos llegar a esto? ¿Esto suma o resta al asunto de, por ejemplo, pensar en un cálculo y lo dejamos como, ¿cómo decir? Como calculado, por decirlo, valga la redundancia. Es como pareciera ser un número finalmente, más que finalmente una conexión con un ser o con una divinidad finalmente. Como a eso quería ir. ¿Qué opinión Sí, tienes? bueno, puntualmente los platónicos de la antigüedad tardía critican a los astrólogos profesionales que piensan que el conocimiento del daimon se puede reducir a a un procedimiento técnico, ¿no? A un cálculo que automáticamente me permite conocer el daimon. Em, puede ser un conocimiento o una práctica preliminar importante, Ujú. pero el conocimiento del daimon en rigor se da directamente por medio del ritual al directamente interactuar, comunicarse, contactar con el daimon. Este sería quien habría de confirmar directamente su naturaleza. Eh, se puede intuir por medio de estos cálculos, por medio de un ejercicio contemplativo relacionado con el símbolo resultante, pero en última instancia debe ser el daimon quien confirma, al menos desde la perspectiva de los teurgos platónicos, ¿no? O sea, Ujú. no es algo que ya aplico una técnica, hice una sumatoria y y entonces ya sé. Ujú. Entonces, debería haber como una confirmación posterior o extra, pero como, ¿cómo decir? Desde afuera, para poder cerciorar. Ajá. Ok. Que viene dada directamente por el daimon. Ujú. Tradicionalmente el daimon se comunica por medio de sueños, por medio de señales, de coincidencias y por medio de la adivinación también, claro. Ujú. Y al tener este Daimon, sea que ya esté considerado como una confirmación o tan solo el cálculo, para quien quizás está calculándolo pero todavía no sabe cómo llegar a esa confirmación, ¿qué podría hacer alguien? En términos simples, quizás no vamos a llegar a la profundidad en este episodio al respecto, pero ¿qué aconsejas tú? Pues yo creo que en primer lugar es una cuestión de actitud. Ujú. El, el asumir una actitud piadosa al respecto.
Que piadosa, una actitud piadosa no quiere decir ni supersticiosa ni religiosa en el sentido común del término, ¿no? O sea, Okay. es una piedad que no excluye un rigor, un razonamiento, un análisis crítico, pero sí requiere abrir no solo la mente, sino también el corazón Ujú. y dirigirlo para con el daimon. Una de las recomendaciones que yo doy a mis estudiantes es el ir desarrollando una suerte de rezo personal, Ujú. porque en última instancia se trata de una relación individual, Ujú. única, ¿no? Es un daimon particular para esa alma particular. Entonces, es una relación exclusiva, individual, única entre el alma y la divinidad. Es un rostro de lo divino personal o individual, pues, y que corresponde a cada quien descubrir, Ujú. ganárselo. Uno tiene que ganárselo en cierto modo. Um, entonces, pues el rezo es una de las prácticas principales, ¿no? Es una de las Ujú. prácticas rituales principales. Entonces uno puede dirigirse a la divinidad superior, al ser, al cosmos, como lo quiera concebir, y pedir esa asistencia o declarar esa intención de conocer. Y pues esto tiene que ser con una regularidad o con una constancia. Ujú. No, no es nada más de que yo hago un rito un fin de semana y Ujú. ya me tienen que responder, ¿no? Ujú. Eh, a lo mejor es algo que puede tomar mucho tiempo. Bueno, para cada quien es distinto. Ujú. Eh, Sí. pero si uno asume cierta actitud que va a ser distinta para cada quien, Ujú. eh, pero si uno realmente lo asume con seriedad, que con seriedad no necesariamente quiere decir solemnidad, porque es algo que también requiere un sentido del humor, en fin, pero si uno involucra realmente el corazón, tarde o temprano, y más temprano que tarde, puede, uno puede empezar a reconocer ciertas señales, puede empezar a ver ciertos sueños. Eso va a responder, porque Ujú. pues, ¿qué es exactamente el daño? No es exactamente una persona, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, él, ella, eso, aquello, eh, más tarde o más temprano va a responder. Y no se trata de entonces asumir una actitud paranoica en Ujú. donde queremos encontrarle sentido, significado a todo, pero sí una cierta actitud perceptiva que me permita reconocer pues lo que son señales o coincidencias pues que van más allá de toda probabilidad o construcción racional, ¿no? Ujú. Um, Ujú. porque si uno pone en ello el corazón, va a haber una respuesta. Ujú. Claro, te pregunto porque en ocasiones con amistades y también con estudiantes hemos hablado acerca del tema y claro, la búsqueda, pero qué hacer, cómo conectar Mm. y todo lo que he mencionado, disculpa, me hace pensar mucho en tanto en la misma astrología, en la casa 9, en la casa 3, cómo estas dos casas nos pueden y su contenido finalmente relacionar con estos mismos temas. Uno tiene ahí mismo la casa que se llama Dios y la casa que se llama diosa y que nos remiten a lo que tú has mencionado, los sueños, las prácticas religiosas, la oración, los rezos, las prácticas devocionales también, el mismo estudio, la filosofía. Entonces como que por alguna parte la misma carta nos está dando una pista, pero Claro. en ocasiones somos muy inmediatistas y como esto tiene que resultar a la primera y de una manera lo calculé, entonces ¿por qué no está hablando conmigo? Entonces como que uno esperaría que, o la actitud generalmente es como de demandante.
más que como curiosa o buscando, como tú decías, como piadosa. Sí, la misma carta nos puede dar indicaciones de pistas, como mencionabas, sobre pues qué tipo de prácticas pueden ser más adecuadas o son parte del camino de esa persona. Porque bueno, sí hay este elemento del corazón al cual yo apuntaba, Ujú, pero luego, pero no solamente es poner el corazón, ujú, porque eso es lo que luego a veces sucede. Quien libremente o de un modo más autodidacta quiere, porque genuinamente hay una motivación piadosa, pero pues también hay procedimientos prácticos. O sea, no se trata de descubrir el hilo negro ajá, ni de inventar los rituales, sino que ya todo está dado. Eh, Están los protocolos ujú, que los mismos dioses nos han dado, eh, que a la tradición le corresponde actualizarlos, adaptarlos al contexto presente. ujú. Eh, Ahora, a veces la relación con instituciones de iniciación, como toda institución, pues puede ser problemática y eso puede mantener a la gente Claro, esquiva, claro. reacia, ¿no? A acercarse a algún tipo de mecanismo más formal de institución, porque pues al ser operadas por seres humanos, pues estas van a ser falibles en ciertos aspectos eh, o incluso decepcionantes, pero yo creo que sí es posible alcanzar cierto conocimiento práctico, concreto, y eso, pues, lo, el mejor medio es por medio de una maestra o maestro Ujú, con quien haya algún tipo de relación o contacto directo. ujú, Em, pero en ocasiones no es posible o no es lo mejor. Y entonces, si se mantiene esa llama encendida con una genuina intención, los dioses pueden encontrar el modo y la iniciación también puede venir por medio de sueños. ujú, O en ciertos periodos puede venir por medio de sueños, en otros por medio de contactos directos, grupos, maestras, maestros. em, es una tarea para cada alma particular justamente descubrir ese camino individual hacia dónde lleva, ¿no? ujú. Eh, no, pues bueno, es parte de la práctica tradicional el que haya ese elemento eh, de experiencia directa que puede incluso ser aparentemente espontánea. Eh, y también, pues, el acercarse a mecanismos más formales, ¿no? Ujú. Eh, 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 Estoy pensando en que todo esto que estamos conversando es tan, de alguna manera, fuera de lo... No diría que nadie lo conversa, porque posiblemente sí, y muchos deben hacerlo, pero a veces, desde la reflexión que quiero hacer es que a veces dentro de nuestra perspectiva astrológica o del trabajo con la astrología, tenemos a la astrología como este sistema tan solo práctico, o no solo práctico, es solo metódico, que incluso llegamos a calcular, yo mismo puedo decir, puedo llegar a calcular varias versiones de el Daemon, pero uno queda hasta ahí. El otro trabajo me da la impresión de que en ocasiones es menos abordado. Con esta sensación de que tenemos que suplir a la astrología como una ciencia racional moderna. Entonces, como tenemos que verificar que todo lo que estamos haciendo es material, es creíble, es sustentable, y nos olvidamos un poco de esta dimensión en general, donde la astrología sí nos puede conectar con estas formas de divinidad, de espiritualidad y de trabajo quizás interior, personal o de alguna forma de desarrollo. Eh, ¿Tienes alguna impresión al respecto o has llegado a notar algo en tu experiencia al respecto cuando personas
deciden como mirar la astrología, o quizás tú mismo, ya no como esta sola forma de metodología, sino este paso al lado, o sea, no paso al lado, pero como paso al frente respecto de lo que podemos recoger finalmente como espiritualidad o prácticas, magia. Sí, hay una intención predominante en la astrología moderna por poder hacer encajar a la astrología en los paradigmas de la ciencia, ¿no? Em, pero desde la astrología tradicional, desde la filosofía clásica, ahí encontramos un paradigma más amplio y flexible en donde rigor científico y mística y piedad pueden convivir o necesariamente han de complementarse. Entonces, bueno, sí es un aspecto que, que para muchos es como extraño, Ujú, um, o que les puede resultar ajeno, pero si miramos hacia la India, por ejemplo, ujú, la astrología ahí sigue conectada tanto con la parte filosófica como con una parte ritual, remedial, médica, y se mantiene así la práctica al día de hoy. El problema en Occidente es que, pues, el Occidente como tal es una creación cristiana ujú. y el No. cristianismo, pues, le ha Mm, hecho la guerra a la astrología y la magia. Es una relación de amor-odio. ujú, Y sucede lo mismo en el judaísmo, en el islam. Hay, hay alas o escuelas al interior de estas tradiciones que felizmente integran la astrología, la ven como algo que puede convivir con su tradición, y hay pues las que la rechazan ferozmente. ujú, Mm, Y la magia, la teurgia, pues le sigue generando mucha ansiedad a la gente al día de hoy, asumiéndola como algo malo. ujú, Eh, y les da como culpa o preocupación acercarse a ese tipo de prácticas, ¿no? Cuando pues desde el paradigma filosófico en el que surge la astrología, son vistas como prácticas terapéuticas, como prácticas espirituales, como ujú, prácticas filosóficas, ¿no? O sea, la astrología es metafísica aplicada, ¿no? En su dimensión horoscópica, en su dimensión ritual. Entonces hay muchos prejuicios que todavía es necesario despejar, ujú. Desmontar finalmente. um, pero entre otros, aquel que distingue entre magia y religión es una distinción completamente artificial y moderna, ¿no? No, en el caso de Egipto, en el caso de los griegos, en el caso de las tradiciones mesopotámicas, no habría manera de separar entre Ujú, magia y religión. ujú, Eh, la magia tiene que ver con una práctica individual asociada a los misterios, a la iniciación, para las personas, para los individuos que desean profundizar en su conexión particular con lo divino, ¿no? En su relación con la divinidad. Eh, los misterios ofrecían esta posibilidad a quienes así lo deseaban, y el Estado mismo se encargaba de asegurar eh, que los ciudadanos, pues si así lo deseaban, se acercaran a estas prácticas. O sea, se distinguía entre las prácticas rituales públicas y las prácticas individuales de grupos eh, esotéricos, los llamaríamos, ¿no? ujú, Al día de hoy. Pero todo como parte de un paradigma de expresiones de piedad, ¿no? ujú.
Entonces, de alguna manera ya observando una carta natal, por ejemplo, eh, Mm, de, teniendo ya acceso a quiénes son los posibles planetas que indican, por ejemplo, al daemon o a los daemon posibles, y luego de ya empezar esa conexión, vendría esta idea de la teurgia, de la magia, de la práctica, como que en cierta forma es la religiosidad vinculada a la astrología directamente. ujú, ujú. ¿Qué haría o cómo diferenciamos o entendemos todo esto en simples palabras respecto de la teurgia, de la magia? ¿A qué nos referimos? Bueno, el término teurgia lo popularizan los filósofos platónicos y lo emplean para referir a sus prácticas rituales, a sus prácticas místicas. Es un término que engloba Ujú, prácticas mágicas, adivinatorias, religiosas, o sea, prácticas rituales en general, pero que se usa para distinguirlo de la magia asociada a esta con la práctica de profesionales, ¿no? Eh, quienes pretenden poder someter a los dioses a las necesidades de sus clientes, ¿no? Eh, el que los magos profesionales, los brujos, piensen que pueden sobornar a los dioses es algo que Platón critica severamente en el diálogo de las leyes. El teurgo es más bien un servidor, una servidora, porque también hay teurgas platónicas notables, eh, es una servidora de los dioses. El mago propiamente es el adivino, ujú, porque conociendo la voluntad divina por medio de la adivinación, esta se busca implementar por medio de la práctica ritual. Entonces es un medio para asimilarse a esa ley u orden mayor y por lo tanto vivir felizmente. ujú. Entonces, el que practica la teurgia o es teurgo, finalmente, es como alguien que conoce la astrología, que también practica algún tipo de espiritualidad, en términos quizás actuales o más bien en nuestra sociedad contemporánea. ¿Cómo sería un teurgo? ¿Sería un astrólogo? ¿Sería un religioso presente como con algún tipo de espiritualidad? Sí, de entre las prácticas adivinatorias que se emplean en la teurgia, la astrología es la práctica privilegiada. O Ujú, sea, digamos, como sucede en el caso del hermetismo, la astrología es la llave de no solo la técnica horoscópica, sino de la magia, de la alquimia, de la medicina. O sea, es una práctica espiritual fundamentada en la astrología. Entonces, con la teurgia sucede algo muy similar a lo que encontramos en el hermetismo. Entonces, requiere un dominio de la astrología ujú, en su sentido horoscópico, técnico, pero también en el conocimiento eh, de las correspondencias astrológicas. ujú. Y la implementación de estas técnicas se da pues seguida de un conocimiento o desarrollo de relación con el daimon propiamente. Ujú. La presencia del Daemon siempre está presente en todo lo que ya se desprende de la astrología finalmente. Sí, o sea, eh, se tiene que establecer, o sea, el maestro de la teurgia Ujú, para el alma particular es el daimon. ujú, Ahora, decíamos, el daimon puede tener varios rostros. Uno de ellos fundamental son los ancestros. ujú, Entonces, el conocimiento de las prácticas rituales relacionadas con los ancestros y el asegurar relaciones funcionales para la práctica ritual. Mucho de las prácticas mágicas son mediadas por ancestros. ujú. Mm, ¿Hay alguna diferencia directamente entre
practicar todo esto mediante este sombrero bajo la teurgia a simplemente hacer rituales? ¿Consideras que son lo mismo o hay cosas en que se diferencian directamente? Bueno, desde la antigüedad existe como la figura del brujo Ok. freestyler, ¿no? O sea, Ujú, como más autodidacta, más independiente. Em, y esta figura va desde una suerte místico genuino a un charlatán, ¿no? ujú, Defraudador. Am, yo sugiero como más conveniente acercarse a una forma, a una tradición más formal, ok, ujú, que aporte esa como contención, método, esos protocolos, ujú, reconociendo que, porque ha sido parte también de mi propia experiencia, que en ocasiones pues los daimones pueden optar por, por medios no tan convencionales, ¿no? Y más directos, ¿no? Por medio de sueños, puede haber también iniciación, instrucción, guía, um, que pueda ser tan clara y tan efectiva como la que uno puede recibir en una iniciación más formal. Comúnmente se combinan estos dos aspectos. ujú. Entonces, una diferencia importante entre el que hace todo esto mediante teurgia es que está enlazado em, con una tradición específica, más que... Obedece a una voluntad superior en cierto modo. No practico rituales pues, porque ni para Ujú, entretenerme, ni porque simplemente quiero conseguir algo, ujú, que no es que tenga nada de malo querer conseguir algo, es natural. Y dentro de la teurgia, estas prácticas espirituales, mencionaba yo, pueden tener una orientación en relación a necesidades comunes y ujú, corrientes mundanas dentro de ciertos límites. ¿No? O ujú, sea, una cosa es pedir que si está con el plan providente mayor de los dioses, pues pueda yo tener una bonanza económica y otra, pues, pretender enriquecerme por ujú, medio de establecer tratados con daimones. ujú, Eh, eh, es natural que busquemos cumplir con nuestras expectativas, con nuestros deseos. Lo que pasa es que no siempre es lo mejor, no siempre lo que deseamos es lo mejor para nosotros. Y entonces ahí es donde entra la adivinación. ujú, Eh, comúnmente antes de realizar un rito con un fin específico, pues yo me aseguro que eso va dentro del plan mayor y que no es contrario a eso, sino que es una buena idea, efectivamente, para pues la realización de mi destino, eh, que desde la perspectiva clásica es algo que es inseparable del bien común. A diferencia de la idea estándar occidental de felicidad, en donde yo busco mi felicidad y ustedes, pues, ujú, suerte, que les ujú. vaya bien, eh, Claro, es más no es individualista. posible que el individuo alcance su individuo. O sea, la felicidad del individuo eh, Es en comunidad. converge con el bien común de alguna manera, ¿no? Ujú, Pasa por el bien de mi comunidad, de la cual formo parte integral, ¿no? No ujú, es la idea del individuo atomizado, ujú, sino un sujeto siempre en relación con una comunidad de la que forma parte. Entonces, eh, el rito, pues, busca tener esa orientación mayor que nada más mis expectativas. ¿No? ujú. Bueno, y quizás ahí podríamos notar que sí hay esa expectativa querer y que se quiere cumplir, quizás no es tan solo un problema que vemos quizás en el presente, porque posiblemente en el pasado también vamos a encontrar esa búsqueda de intenciones que de repente van más allá quizás de lo recomendable, que quieren quizás romper con
quizás con la privacidad o con la determinación de otra persona. Y uno podría ir a libros quizás mágicos y notar ese tipo de magia, como que está presente en la mente humana o en la búsqueda humana, como que no es solamente de ahora, solamente que ahora se da como una Claro. manera quizás mucho más, o estamos orientados como sociedad hacia ser seres más individuales, egoístas, más separados. ¿Cómo ha sido tu experiencia finalmente con esto de, tú has dicho antes, a través de sueños, muchas veces hay confirmaciones, situaciones que pueden presentarse como en la vida diaria? ¿Cómo has notado tú? ¿Ha habido algo que hayas vivido que te haya llevado a decir, ok, este es el camino, o esta es la espiritualidad, o esta es la práctica que quiero llevar, o que debo llevar, o que me empujan de alguna manera, o que, no sé, que quieres? ¿Cómo ha sido para ti? Mi, mi orientación en lo que se refiere a mis prácticas Ujú, espirituales, personales, se ha derivado principalmente por medio de sueños. ujú, Em, tuve este maestro, Robert Soler, quien era practicante de magia astrológica eh, y algunas otras disciplinas herméticas, pertenecía a algunas organizaciones, órdenes ujú. herméticas, y él me introdujo a esta parte operativa de la astrología, ¿no? Ritual. Yo era muy joven y con mucho entusiasmo yo de inmediato ya quería invocar a todos los dioses y ángeles de los planetas, inteligencias celestiales, y hacer y deshacer el mundo entero, en fin. Um, Poco tiempo después de que empecé a querer realizar ciertas prácticas, pues, tuve un sueño en donde pues mi ángel guardián, mi daimon, eh, me daba una serie de explicaciones, pero sobre todo me decía, tranquilo, Relájate. tienes muchas cosas todavía que tener más madurez, estabilidad, aprender, cuidar y trabajar de ti en Ujú, términos como terapéuticos, en términos psicológicos, porque si no, entonces se va a distorsionar y llevar hacia otro lugar todo esto, ¿no? Es una especie de advertencia mm, um, que fue como muy importante, muy significativa, y que bueno, me llevó luego al encuentro con pues un terapeuta que fue también muy importante, que era más un chamán, se le llamaría hoy más que un psicólogo, un terapeuta psicólogo en un sentido formal, eh, con quien hice un trabajo terapéutico, pero también de entrenamiento durante varios años, ujú, y que eso me, lo fui trabajando a la par de ir desarrollando una práctica y conocimiento técnico del ritual, porque la parte ritual, al igual que la parte del análisis horoscópico, como cualquier otro arte, pues es algo que requiere una práctica constante y extendida. ujú. El desarrollar una experiencia y eso toma mucho tiempo. Entonces, bueno, fui desarrollando una práctica. Y después de varios años, con algunos periodos de práctica muy intensa, muy enfocada, muy dedicado, fueron unos años que además tenía también yo un como trabajo de oficina, Ujú, que me permitía tener como mucha estabilidad y tiempo para dedicarme a la práctica ritual. Luego empecé a tener una serie de sueños en donde pues aparecían estos espíritus y divinidades de las tradiciones afrocaribeñas, ujú, orishas como el Ewa, que es el mensajero de los dioses, una divinidad mercurial de estas tradiciones que pertenecen pues al contexto cultural en el que yo me encuentro, ¿no? ujú, Y en sueños
hubo una serie de enseñanzas y de iniciaciones hasta que en el último sueño de esta serie me dieron una serie de indicaciones muy concretas de dirigirme a tal calle, número tal, y mira, en la esquina hay un banco así y asado y tal. Y pues fui a este lugar y me encontré que ahí vivía un santero cubano, un Ujú, practicante de lo que popularmente se le llama santería. ujú, Su nombre propiamente es regla de ocha. ujú, Y practicante palomonte son tradiciones mistéricas o de iniciación de origen afrocaribeño, cubano particularmente, y me inicié también en estas tradiciones. Durante varios años tuve una relación muy estrecha con él, porque son cosas que se aprenden estando ujú, ahí, ayudando en las prácticas. Él atendía a mucha gente y eso me permitía aprender estando ahí ayudándole, ¿no? O sea, son cosas que se ve, ujú. así se aprende, ¿no? Directamente, de ahijado, de padrino ahijado o madrina ahijado. Es un modelo similar a las de las tradiciones mistéricas caldeas y herméticas, que es este modelo padrino, madrina, Ujú, ahijado, ahijada. ujú. Um, Un discípulo, finalmente. ajá. Ujú, Y los últimos años, pues mi trabajo ha sido como ir integrando estos dos aspectos. Inicialmente no comprendía yo por qué si llevaba pues ya varios años con una práctica muy dedicada de la tradición hermética, de la magia astrológica, porque ahora entraba ujú, eh, esta variable, ¿no? En mi vida, esta corriente, algo que me tomó tiempo irlo eh, comprendiendo y sobre todo viendo que no era yo el único, ¿no? O sea, que había, o sea, fui conociendo más gente en situaciones similares de ir llevando al encuentro a la parte astrológica con también estas tradiciones. Y entonces, pues así para contártelo rápido, todo lo que yo practico de la regla de Ocha y estas tradiciones rituales, lo hago astrológicamente. ujú. Es como Y, finalmente enlazar buscar ese enlace finalmente que hablábamos antes, de que la astrología tenga su dimensión metodológica, donde hayan cálculos y todo eso, pero no se obvie como toda esta otra dimensión que se enlaza con, como tú has dicho, con la práctica o con el hacer mediante la magia o mediante la espiritualidad. ¿Sería la magia entonces una forma de espiritualidad si no estamos enlazando con divinidades? ¿Qué piensas tú? originalmente sí, Ujú, es una tradición espiritual. ujú, Eh, en el platonismo, en el hermetismo, en el esoterismo tradicional, uno encuentra como un espectro amplio de escuelas y prácticas de variantes que van de lo ritual a lo contemplativo. Yo ujú, muchas veces hago una analogía con lo que ocurre en el budismo. Está el budismo zen y está el budismo tibetano. El budismo zen es minimalista, es limpio. Eh, eh, sí hay una práctica ritual, pero en comparación con lo que hay en el budismo tibetano, en donde hay muertos, hay demonios, hay oráculos, ujú, hay símbolos, imágenes profusas, ¿no? Eh, es muy contrastante. Entonces, bueno, en el caso de la teurgia, pues estamos como cerca de ese espectro eh, al que nos remite la analogía con el budismo tibetano. ujú, Eh, se entiende que son, son prácticas que recurren al empleo del mito. El mito es el lenguaje de la adivinación, el lenguaje del rito,
y hay una conciencia de que es un lenguaje simbólico, poético, analógico, Ujú, um, y por lo tanto no hay que interpretarlo literalmente, porque eso ya sería caer en la superstición, ¿no? Entonces, bueno, originalmente sí, la, la magia tiene que ver con un conocimiento especializado de el culto a los dioses, lo cual tradicionalmente incluye las relaciones con los daimones, con los ujú, ancestros. ujú, ujú, Pero es como un saber técnico especializado, ujú, ritual, espiritual, ujú. dirigido para con los dioses. Claro, y pensando en eso, las personas que, por ejemplo, practican la regla de Ocha, no necesariamente tienen que ser astrólogos para poder hacer todas sus prácticas. No, Eh, claro, son sistemas independientes, ujú, pero, y esto me parece natural, pues en las últimas décadas ha habido como un acercamiento entre estas tradiciones. claro, a mí me hace pensar constantemente, no tan solo en este momento, sino que hay una suerte de qué buscar al final. Cuando uno está practicando astrología, tenemos un aparato astrológico que ha sobrevivido en el tiempo, que quizás no está completo, que no conocemos del todo por todo esta, como el devenir de la historia, teniendo el cristianismo presente, que nos ha hecho de alguna forma quedar desprovistos de algún tipo de práctica que sea directamente, por ejemplo, de los griegos, como uno pensaría como el hermetismo o el orfismo o alguna otra práctica religiosa, espiritual, mágica, cercana. Porque en las religiones que están cerca de nosotros, que son más predominantes, o es la católica o alguna variante cristiana protestante, que no van a usar estas formas de entender el mundo, el cosmos. Y luego ya vienen otras, porque estas otras directamente, así como a viva voz, no están del todo presentes, o están como quizás de alguna manera más ocultas en nuevos nombres o en nuevas formas, pero no netamente exactamente como eran en la antigüedad. Entonces, Bueno, ahora, hay, 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 hay muchos cristianismos. ujú, Hay formas de cristianismos más místicas ujú, y que integran la astrología, incluso dentro del protestantismo, que tradicionalmente rechaza ujú, todos los temas mágicos, adivinatorios, y sin embargo, en el Renacimiento, al interior del cristianismo protestante, se desarrolla la tradición Rosacruz, se ujú, desarrollan tradiciones de alquimia cristiana, protestante, toda una mística también astral. En el caso del catolicismo, si uno piensa en el lugar que tienen los ángeles, los santos, las ujú, vírgenes, hay una dimensión mágica que está ahí latente y bueno, la estructura de la angeología cristiana, judía e islámica es astrológica. ujú, Eh, entonces, yo luego le digo a mis alumnos, qué afortunados quienes son astrólogos o astrólogas y también cristianos, porque en realidad ahí latente hay una relación con el simbolismo astrológico que puede tener una aplicación práctica, ritual, eh, porque bueno, pues hay iglesias a donde puede uno ir y hay ángeles y santos que claro. tienen sincretismos Ujú, astrológicos a los que ujú, uno se puede dirigir, ¿no? No hay templos en donde uno pueda dirigirse a una estatua de Afrodita o ujú, de Zeus para ujú, hacer algún himno o un rezo, ¿no? Entonces, incluso en el cristianismo yo creo que está esa posibilidad. ujú. Tendríamos, el tema finalmente entonces es la búsqueda que cada uno puede comenzar o que puede llevar adelante. No sé si hay algún, dentro de lo que teníamos considerado hablar, hay algo que haya quedado como en el tintero, te gustaría decir o aclarar o dar una perspectiva más. Bueno, en parte ya lo mencioné, pero tal vez volver a la observación de que se trata de una tarea que supone, bueno, como el estudio serio de la astrología, Ujú, una forma de vida
y una práctica que no se resuelve en un curso, pues, Ujú. de fin de semana, ¿no? Porque lamentablemente al día de hoy, pues encontramos anuncios en internet en donde te prometen convertirte en un astrólogo profesional con un curso de 8 semanas o 4 semanas, aunque no tengas experiencia, decía la publicidad, lo cual ya me parece como la locura, ¿no? El absurdo total. Ujú. Em, entonces, bueno, sí, es una posibilidad de acercarse a la belleza y profundidad del simbolismo astrológico desde un lugar distinto en la práctica ritual. Y yo creo que en ese sentido, para todo estudiante de astrología, el conocer las correspondencias, el acercarse a conocer un poco más de esa dimensión operativa de la astrología, pues puede enriquecer su conocimiento de la disciplina. Ujú. Eh, José Manuel, quiero agradecerte por dedicar tiempo para poder tener esta conversación y también por compartir tu conocimiento, tus perspectivas y también de tus experiencias. Me gustaría darte la oportunidad para que compartas tus redes, para que las personas que están escuchando y viendo este episodio te puedan encontrar. Así que si lo puedes hacer. Sí, muchas gracias. Pues mira, está mi sitio que es capulus.com.mx, Ujú. en Facebook, en Instagram y más recientemente ahora también en TikTok. Tengo ahí un perfil. Los últimos meses he empezado a producir un poquito más de material, a prestarle un poco más de atención a, A a las las redes. redes. Ujú. Entonces, bueno, próximamente habrá más material que puedan encontrar por ahí, Ujú. pero bueno, sí me pueden ubicar ya sea en Facebook o en Instagram o directamente el sitio, el blog. Perfecto. Y bueno, pueden encontrarme a mí en Max Ascon Astrólogo en Instagram, también en maxascon.com con los talleres, las clases, los cursos y también con las sesiones que tengo disponibles y el Instagram de este podcast también, VoxKaeli, y también nos puedes encontrar además de en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast que puedas escuchar, ahí nos vas a encontrar. Así que nuevamente muchas gracias, José Manuel. Ya llevamos un buen tiempo conversando, así que te agradezco nuevamente por estar acá este día. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ha sido un gusto la conversación y bueno, gracias por la oportunidad.